Bueno, antes de empezar a analizar cada uno de los dos gigantes, en concreto en este vídeo, el gigante capitalista, pues tenemos que señalar en un mapa cuáles son. Ya lo hemos explicado, pero bueno, empezamos por el gigante socialista y sería liderado por la URSS y se diferencian diferentes modalidades. Por un lado, los países que están con la URSS en el Pacto de Varsovia, como es el caso de toda Europa Oriental, como Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, así como Albania, y los países que no son miembros del Pacto de Varsovia, por ejemplo, Finlandia, Yugoslavia, Afganistán, Mongolia, China, Corea y luego ya Vietnam, Camboya y Laos. Y países prosoviéticos estarían también, por ejemplo, Cuba o estaría, por ejemplo, en África, Angola y Mozambique. Dentro de la órbita de los países capitalistas liderados por Estados Unidos tendríamos todo lo que sería Europa desde Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, la República Federal Alemana, Francia, Irlanda, Islandia, tendríamos también España y Portugal, Italia, Grecia o Turquía, tendríamos también a Pakistán, ¿vale? A Tailandia, Japón, importantísimo, igual que Australia, y luego ya tendríamos a Corea del Sur, y luego tendríamos Filipinas, y luego la mayor parte de América Central y América Latina. En este mapa también aparecen países que forman la Liga Árabe, pero bueno, eso será otro tema. Ahora ya volvemos al tema y aquí podéis observar perfectamente cómo vamos a hablar del bloque liderado por Estados Unidos. Todos estos países, o en su mayoría, tienen un sistema económico capitalista basado en la libertad económica, tanto en la producción como en la comercialización como en los precios que están determinados por la ley de la oferta y la demanda. Tienen, por lo tanto, la propiedad privada de los bienes de producción. La sociedad, como indica aquí, es una sociedad desigual porque hay ricos y muchos pobres. Y en lo político se caracteriza por un sistema democrático basado en el sufragio universal, en los partidos políticos, normalmente bipartidismo con alternancia de partidos y en las libertades individuales. ¿Por qué Estados Unidos es el líder? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en la principal potencia económica y que se refuerza después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y en lo político, evidentemente, al caer los fascismos, pues en estos países se establecen democracias y sale triunfador. Y como ya hemos dicho, él es el que establece el bipartidismo y entre el Partido Republicano, que sería el conservador, y el progresista sería el demócrata. Ahora iremos viendo. Si veis la política de Estados Unidos, veis como, por ejemplo, cuando son demócratas, como por ejemplo Truman o por ejemplo Kennedy, pues se hace más hincapié en las ayudas sociales. Y mientras que cuando vencen los republicanos, como por ejemplo Eisenhower o Nixon, pues se hace más hincapié no se hace tanto hincapié, perdón, en las ayudas sociales. ¿Vale? Muy bien. Se establecerán una serie de alianzas, como indica aquí, que ahora veremos, para aumentar su poder. ¿Dónde ejerce su poder? Pues por un lado en la Europa capitalista, y aquí tenemos claramente cuál sería la situación de la Europa capitalista. Se caracteriza por dos cosas. La primera, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Europa capitalista, es decir, la Europa occidental, se caracteriza porque pone en práctica lo que se llama el estado de bienestar o la política de bienestar. ¿Y qué es esto? Pues el estado de bienestar que se establece después de la Segunda Guerra Mundial pone en práctica una serie de ayudas o derechos sociales, tales como, por ejemplo, el establecimiento de subsidio por desempleo, jubilaciones, subsidio por enfermedad o minusvalía, la sanidad y la enseñanza pública y gratuitas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en Europa se tiene miedo al comunismo que se estableció en toda la URSS y la Europa oriental y por lo tanto los partidos de izquierdas presionan para establecer este estado de bienestar. La segunda característica de la Europa capitalista sería la división de Alemania. Ya hemos comentado que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial se divide, aquí aparecerían los 4 divisorias, pero realmente la de color verde sería la Alemania británica, la azul la francesa y la naranja estadounidense. Estas tres se unirán y formarán la República Federal Alemana, que estará dentro de la órbita de la URSS. Y luego tenemos de color rojo, donde está Berlín, tenemos la República Democrática Alemana, que estará bajo la órbita de la URSS. Antes me he confundido.
la República Federal estará bajo la órbita de Estados Unidos. Esto con respecto a Europa, aquí tenéis lo que ya hemos visto, se establece entre la Europa occidental y la Europa oriental lo que sería el telón de acero, que las divide en dos. ¿Vale? Aquí también pues sería otra cosa parecida. Bueno, respecto a la Europa capitalista, hemos de decir que el principal objetivo es, dentro de Alemania, siguiendo con Alemania, reconvertirla y hacerla democrática. ¿Vale? Y por eso se divide la República Democrática Alemana bajo el bloque soviético y pertenecerá al Pacto de Varsovia, la alianza militar que ya hemos comentado en el anterior vídeo, y la República Federal Alemana ingresará en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que está bajo la órbita de Estados Unidos. Ahora bien, nunca se llegaron a unificar durante la Guerra Fría. Habrá que esperar finales de los 80 y principios de los 90. Pero sí que se estableció un acercamiento gracias a la figura de Willy Brandt. Ahora ya pasamos a la... Primero estaría la Europa capitalista, ya lo hemos visto aquí. Sería esta zona de aquí, la que acabamos de comentar. Y ahora nos vamos al segundo apartado. Y el segundo apartado, bajo el dominio de Estados Unidos, sería toda América Latina. Vale, pues si miramos el mapa claramente sería toda América Central y América del Sur. El siguiente elemento sería Japón, principalmente, y parte de Asia. Pero bueno, vamos por partes. Respecto a América Latina, está bajo la órbita de Estados Unidos, ¿vale? Y se basa en establecer pactos con América Latina y ayudarles económicamente y sufragar, pagar y militarmente una serie de contras, es decir, ir contra la lucha revolucionaria en favor del comunismo en aquellos países donde está. Lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Entonces comenzamos. Bueno, en América Latina, evidentemente, la presencia militar de Estados Unidos es importante, ¿vale? Y concretamente, bueno, pues interviene en muchísimos países después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y con qué estrategias? ¿Qué estrategias establece? Bueno, ya lo hemos dicho, pactos. El más importante es la Organización de Estados Americanos. Y luego, sobre todo, lo más importante y lo más práctico será la ayuda económica y militar de Estados Unidos para frenar cualquier avance de la izquierda procomunista en América Latina. ¿Vale? Esto se resume en la doctrina de seguridad nacional que los Estados Unidos crean y, por lo tanto, entrenan grupos militares para ir contra las guerrillas a favor del comunismo. ¿Vale? El objetivo es frenar cualquier avance comunista. ¿Vale? Entonces, existe, ¿vale? Los países de América Latina se tienen la duda entre establecer o bien un comunismo, siguiendo el ejemplo de Cuba, que se establece un sistema comunista, o bien reformar. La diferencia es muy clara, o acabas con el sistema democrático y capitalista, sería la revolución comunista o socialista, o las reformas, las mejoras, ¿vale? Muy bien. Y aquí, bueno, pues tenemos las dos vías. La primera vía, perdón, sería la vía del avance de las izquierdas, ¿vale? Y el segundo sería la vía reformista. Evidentemente, intentan la vía reformista en una serie de países, ¿vale? Lo que ocurre es que fracasan. Y entonces, porque aquí lo indica muy claro, esta vía no solucionó los problemas sudamericanos porque habían grandes diferencias de riqueza. Entonces, evidentemente, el poder económico apoya, junto con Estados Unidos, grupos militares que darán golpes de Estado y, evidentemente, impondrán gobiernos dictatoriales. Y este es el caso de las dictaduras militares. Llegan al poder con la excusa, apoyados por Estados Unidos, con la excusa de acabar con el peligro de la revolución comunista o socialista. Aquí tenemos estrechándose las manos dos de los líderes más famosos de las dictaduras latinoamericanas o sudamericanas, que sería Vileda en Argentina y Pinochet en Chile. ¿Cuáles son las características de estas dictaduras? Bueno, pues en lo político-social es una dictadura que está repleta de represión, y luego tenemos en lo económico, pues por supuesto que son capitalistas, ¿vale? Pero sobre todo a favor de compañías multinacionales. Y vuelvo a decir, están apoyados por Estados Unidos. Luego tenemos el último sería Japón, el último bloque ya donde Estados Unidos ejerce claramente su preponderancia, ¿vale? Sería Japón. Hay más, pero sobre todo hemos establecido en este tema Europa Occidental, toda América Latina y Japón. Bueno, Japón, como ahora veremos en la teoría,
después de la Segunda Guerra Mundial, al estar entre las potencias del eje, pierde la guerra y es ocupado durante 7 años por Estados Unidos y dirigido con mano férrea por el general MacArthur. Entonces allí, bueno, lo que se trata es de desmantelar el antiguo imperio japonés, establecer una democracia y, bueno, pues evidentemente quitarle todas las posesiones, todo su imperio, que se lo reparten los vencedores, pues Estados Unidos, la URSS, China. Vale. Ellos lo sintieron como una humillación, esta ocupación, por parte de un gobierno, el establecimiento de un mando por parte del general MacArthur, por parte de Estados Unidos, pero salieron adelante. De hecho, a nivel económico, lo más destacado sería el milagro económico japonés, y es que pasaron de ser una potencia bastante atrasada a ser una de las principales potencias económicas del mundo, como lo es hoy. Bueno, evidentemente el general MacArthur lo que trata de establecer es una nueva constitución japonesa que definitivamente se establece en el 47 y que tiene como base pues el emperador ya no gobierna. Se establece un sistema democrático basado en las libertades y los derechos civiles y se renuncia a la guerra y la recuperación económica con el famoso milagro japonés. Hay un bipartidismo, pero en la práctica prácticamente siempre ganan los conservadores, el Partido Liberal Democrático. Y con esto creo recordar que ya pasaríamos al mundo socialista o en otro